El día de hoy veremos la decisión de entrar a los negocios internacionales. Cuando nosotros decidimos ya expandir nuestro negocio a terrenos internacionales, bueno, también debemos de considerar, como lo habíamos visto anteriormente, ciertos elementos que pueden ser cruciales en nuestro producto o en nuestra empresa. Es decir, que si no los controlamos hasta cierto punto y donde podamos como empresa, bueno, podríamos hasta llegar a perder la organización. Dentro de estos elementos nosotros, por ejemplo, tenemos que analizar los recursos que vamos a manejar. Recordemos que siempre se manejan 4 recursos: tecnológicos, económicos, humanos y materiales. En este caso, yo sí debo de checar cómo voy a implementar estos 4 recursos al momento en el que yo me instale en otro lugar o en el momento en el que yo lleve, ya sea si hablamos de una orientación etnocéntrica o policéntrica. Es decir, que yo lleve mi producto ya desde mi país de origen o que yo vaya al país a donde yo quiero incursionar y realice un producto desde cero. En este caso, bueno, debo de considerar la moneda, las políticas, los recursos humanos, por ejemplo, qué voy a utilizar, cuánta gente necesito, cómo les tengo que pagar, cuáles son los derechos del trabajador. Tengo que checar, por ejemplo, la adecuación del producto, que aquí nosotros encontramos lo que es la tropicalización, que esa será una actividad que ustedes se lleven el día de hoy. Y aparte también debemos de analizar que las políticas son diferentes en un país y en otro. Es por eso que cuando nosotros estamos seleccionando nuestro mercado internacional, sí debemos de analizar, por ejemplo, cómo está el país al que yo voy. Es por eso que nosotros encontramos lo que tiene que ver con estimar las ventas totales en la industria. Yo aquí tengo que hacer un análisis de cómo es que está proyectado, prospectado el país al que yo voy. Por ejemplo, aquí manejamos datos secundarios y primarios. Hay organismos que evalúan a los países en cuestiones económicas y que los pueden, económicas, sociales, políticas y de muchos aspectos, y que los categorizan como, por ejemplo, los países más felices para vivir en el mundo, los países con mejores economías, con mejores políticas. Bueno, estos datos son datos secundarios. Cuando nosotros hablamos de datos secundarios, estamos hablando de datos que ya están investigados, es decir, tienen mayor investigación. Y aquí, por ejemplo, los datos secundarios yo ya no gasto, porque como puedo meterme al INEGI y ver cuál es la población, puedo meterme a bases de datos que ya están establecidas. Los datos secundarios son aquellos datos que ya están investigados, es decir, son resultados que un organismo investigó y me arrojó a mí. Y también tenemos los datos primarios. Los datos primarios son los que yo voy a ir a investigar. Por ejemplo, hablábamos de la orientación policéntrica. Ok, yo voy al país, yo voy e investigo. Por eso la policéntrica era más cara. ¿Por qué? Porque al ser un dato primario, yo tengo que invertirle para poder adquirir la información. Ahora, en este caso, yo también tengo que checar o analizar la parte económica. Es decir, yo no me puedo arriesgar a ir a un país en el que probablemente la solvencia económica no es la adecuada y lanzar mi producto. ¿Por qué? Bueno, pues por obvias razones. Nadie lo va a comprar, nadie lo va a poder adquirir. O sea, realmente no me va a generar hasta cierto punto esa seguridad. Y digo hasta cierto punto porque la seguridad de venta no te la da nadie, ni la investigación de mercados, ni nada. O sea, el que un producto se venda o no se venda depende de otros factores más como de comportamiento que en cuestiones de investigación de mercados, ¿no? Entonces, sí debo de analizar cómo es mi público potencial. Es decir, tengo que ver cómo son, por ejemplo, los desarrollos económicos que tiene el país al que yo me quiero dirigir. Tengo que analizar, por ejemplo, cómo se manejan las ventas, cómo es el consumo, cómo se apoya también a las organizaciones en aquellos países. Es decir, debo de realmente analizar cómo es el desarrollo económico que tiene el país al que yo quiero llegar. Porque si no hay un desarrollo económico que a mí me parezca favorable, pues entonces no tendría caso expandirme cuando yo en mi país ya tengo algo como más asegurado. Ahora, sí tengo que analizar cuáles son las ventas probables que yo puedo realizar en el otro país. Aquí, es decir, tengo que ver cómo yo como empresa ofrezco una ventaja competitiva. Recordemos que la ventaja competitiva era aquel plus que nosotros teníamos como empresa y que sí, habrá varios productos iguales al mío, pero no mejor que el mío.
porque yo le estoy dando una ventaja competitiva o un plus. Tenemos que analizar también cuál va a ser nuestra estrategia de entrada, es decir, cómo nos vamos a proyectar, cómo vamos a hacer, por ejemplo, si yo voy a llevar directamente yo la empresa y la voy a montar en otro país, o por ejemplo voy a generar una franquicia, o voy a poner a alguien allá que me represente y yo sigo en mi país de origen. O sea, tengo que estar analizando cómo es que voy a hacer esta entrada al país. Es por eso que eso lo debo de considerar. ¿Por qué? Porque me va a generar un gasto diferente al que yo probablemente podría considerar aquí en el país. Es decir, sí debo de considerar todos los intermediarios que se involucren en este proceso de internacionalización. Ahora, hay otro elemento que yo debo de analizar, que es el riesgo que puede llegar a tener el país. En este caso, bueno, al momento de ser un país nuevo, pues claro que yo debo de analizar la situación económica que tienen. Por ejemplo, cómo son sus decisiones políticas, cómo es el movimiento del consumo. O sea, tengo que analizar una serie de cosas que realmente le pueden afectar a mi producto al final. Es decir, tengo que medir cuál va a ser el riesgo de meterme o de introducirme a ciertos mercados internacionales. Y por último, también debemos de checar cuál es el riesgo que podría tener mi empresa. Ahorita que veamos lo de la parte de analizar el otro país, bueno, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los países que son felices y demás, bueno, aquí esto se maneja de acuerdo a la burocracia o también a la inseguridad, narcotráfico, etcétera. O sea, también aquí yo debo de analizar cómo es que se está manejando el país. O sea, no es nada más como llegar y de corazonada. O sea, tengo que irme como a lo más seguro posible. Es por eso que en esta parte de la rentabilidad, yo sí tengo que checar cómo es, por ejemplo, su conducta humana. Si hay, por ejemplo, muchas demandas laborales, si, por ejemplo, las políticas empresariales son las adecuadas con las que yo debo de trabajar, el narcotráfico, por ejemplo, la violencia, porque si hay mucha violencia, pues la gente no va a querer salir, no va a querer comprar. O sea, ese tipo de factores sí afectan demasiado a mi organización. Y vamos a ver algo que analizábamos la clase pasada, que es el análisis Pestel. Este análisis Pestel, como ustedes ya lograron analizar en las clases anteriores, bueno, el análisis Pestel se conocía antes nada más como PEST. Y se les agregaron dos elementos más, que era la parte ecológica y la parte legal. Es decir, si nosotros nos fijamos hasta en el análisis, bueno, va evolucionando y se va adaptando al cambio que tiene cada empresa. Entonces, aquí en este caso, cuando nosotros hablamos del análisis Pestel, es para poder conocer cómo es la entrada, desarrollo o declive de una empresa en un país en particular. Es decir, este tipo de análisis me ayuda a hacer una medición de negocios para saber dónde están, qué es lo que tienen que realizar, cómo están plantados. Es decir, me permite también generar estrategias o revisar las estrategias que yo ya había puesto para poder saber si la dirección que tiene la empresa es la adecuada. Es por eso que aquí yo debo de conocer cuál es el crecimiento que podría llegar a tener o que tienen otras empresas en el país al que yo me quiero manejar. ¿Por qué manejamos un pensamiento proactivo? Porque no nos tenemos que llevar o dejar llevar por una cuestión instintiva. O sea, yo no me puedo ir por el sentimiento y decir, sí, es que como que creo que aquí, porque como aquí vivió tal persona, entonces aquí me tiene que ir bien. Pues no, nos tenemos que ir a lo seguro. Es decir, tenemos que dirigirnos hacia una cuestión que, con números que me pueda hacer ver si realmente es una decisión adecuada o no. No me puedo ir por cuestiones de corazonadas. En cuestión de dinero, sí debemos de manejarnos por cuestiones súper concretas. Es por eso que este análisis maneja ciertos factores como lo son políticos, económicos, sociales, ecológicos y legales. Vamos a ver cada uno de ellos. Si nosotros analizamos o llevamos a cabo un análisis más consciente de este Pestel, podremos ver, bueno, pues que está organizado o que está categorizado en ciertas etapas. Primero, en la parte política, en donde nosotros hablamos prácticamente de todo lo que tiene que ver con el gobierno. Cuando hablamos de estos factores políticos, nosotros hablamos, por ejemplo, de
los conflictos que llegue a tener el país, por ejemplo, con otros países, es súper importante. ¿Por qué? Porque puede que si yo quiero poner un negocio en cierto lugar en donde tenga prohibido o tenga alguna problemática, por ejemplo, quiero imaginarme con Estados Unidos, bueno, va a estar cañón que yo pueda llegar a hacer algún acuerdo o que pueda llegar a hacer algún tipo de trato con el país, pues. Es decir, sí es bien importante que nosotros manejemos o que analicemos cuáles son las relaciones políticas que se tienen con otros países, porque estas relaciones pueden hacer que o se maneje tu producto o no se maneje. Ya lo veíamos con este país, con Singapur, que Singapur, por ejemplo, en su momento no permitió que se vendiera chicle por una cuestión meramente económica, o sea, porque a él le afectaba en la limpieza. Es decir, él decía, si yo me tardo limpiando un territorio 10 minutos, ahora al momento en el que tengan que quitar todos los chicles del piso, por decir algo, ahora me voy a tardar 30 minutos. Entonces voy a tener que pagar más tiempo de trabajo para que puedan realmente alcanzar con sus actividades de limpieza en el país. Entonces, aquí tú podrás decir, ay, qué exagerados. Bueno, pues no ser exagerados, o sea, quiere decir entonces que realmente a ellos les generó un gasto el tener el consumo de chicle. Entonces, sí es bien importante que nosotros analicemos, por ejemplo, en este caso, cuáles son las relaciones que tienen con otro país. Llegó un punto en donde Estados Unidos le dijo, o me dejas vender goma de mascar en tu país o nuestras relaciones se pierden. Entonces Singapur tuvo que acceder a la compra y venta en ese país, pues, de chicle, porque pues obviamente era más lo que perdía, pero lo manejaron con una estrategia como más medicinal o como con una estrategia más de chicle, pero para dejar de fumar, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, nosotros podemos ver cómo realmente estos factores son importantes. Lo veíamos, ya ahorita Coca-Cola está prácticamente en todo el mundo, pero en su momento no pudo incursionar en Corea del Sur, por ejemplo, por cuestiones totalmente ideológicas entre los países. O sea, ese tipo de elementos o cuántos productos no pudieron entrar a Cuba en su momento por esa relación no tan buena que tiene Estados Unidos con Cuba. O sea, todo este tipo de situaciones que nosotros encontramos son elementos que afectan muchísimo al consumo o que afectan muchísimo en mi producto. Tenemos también los factores económicos. Aquí, los impuestos que maneja cada país, cómo es el crecimiento económico, son elementos que realmente podrían afectar de manera considerable. Por ejemplo, ahorita que cuando entró Trump, elevó muchísimos de los impuestos arancelarios. Entonces, eso es un elemento que yo debo de considerar. De ahorita, por ejemplo, que está la pandemia, muchos de las personas que consumen productos de Estados Unidos o con el precio del dólar, o su moneda pues se basa básicamente en el dólar, es una un golpe muy cañón a la economía. ¿Por qué? Porque tendrán que adaptarse. Entonces, todo lo que tenga que ver con el país, por ejemplo, ahorita con esta parte de la pandemia, ya muchos van a prestar o van a condonar algunos pagos en otros países. Ah, ok, entonces ahí, por ejemplo, si yo estoy ofreciendo un servicio, yo ya me voy a ver igual no perder porque me lo van a ir pagando en todo el plazo que les quede del crédito, pero sí se va a ver una afectación económica. Y luego vemos los elementos sociales. Todo lo que tiene que ver con comportamiento del consumidor lo encontramos aquí. Por ejemplo, aquí nosotros analizamos el crecimiento, por ejemplo, de la población, cómo piensa, cómo es su estilo de vida. Por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, no le puedo vender los mismos productos a alguien en México, a alguien en Estados Unidos y a alguien, por ejemplo, que sea musulmán. O sea, tengo que cuidar muchísimo cómo son sus creencias, sus culturas, ¿no? Todo este tipo de elementos son elementos que realmente pueden hacer que una empresa no entre en un mercado, ¿no? Lo hemos visto con McDonald's, Burger King, que quisieron entrar a la India y pues no pudieron con su producto original. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues no consumen res. Entonces aquí hay que hacer una adecuación del producto. Entonces aquí sí tenemos que analizar cómo es la gente, por qué consume lo que consume y para qué. Y tendremos también los factores tecnológicos. Cuando hablamos de estos factores tecnológicos, nosotros hablamos obviamente de todo lo que tenga que ver con la innovación.
Aquí, por ejemplo, ya sea una innovación de nuevas técnicas o la innovación en algunos casos, por ejemplo, de maquinaria, software, tendencias, todo lo que tenga que ver con tecnología, aquí es donde lo vamos a encontrar. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque la tecnología cambia constantemente. O sea, nosotros no podemos tener lo mismo que teníamos hace 5, 10, 15 años, porque las dinámicas ya cambiaron. Y si yo, por ejemplo, como empresa no manejo un cambio, pues la gente va a concebir que me va a concebir como una empresa que ya me quedé estancada en el tiempo. Entonces sí debo de estar modernizándome, debo de estar buscando la cuestión totalmente de tecnología. Si no lo hiciera, bueno, pues obviamente la gente no me va a percibir como una empresa actualizada ni que esté en tendencia. Y por último veremos los factores ecológicos. Antes del último, perdón. Y veremos también los factores ecológicos. Aquí en los factores ecológicos nosotros encontramos todo lo que tiene que ver, ahorita por ejemplo, la cuestión ecológica está súper en boga. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con productos reutilizables o biodegradables están en tendencia. Y las empresas que no se adapten a estas tendencias, bueno, están prácticamente o van a estar en su momento prácticamente fuera del mercado. Por ejemplo, lo vemos, Bimbo, ok, Bimbo sigue con su producto igual, pero tuvo que cambiar su empaque y ahora hacer un empaque que fuera biodegradable. Entonces empezamos a ver ya que las empresas tendrán que verse afectadas positivo o negativamente por estos cambios. Cuestiones, por ejemplo, como la contaminación es un elemento que afecta mucho a las empresas. ¿Por qué? Porque yo no puedo agarrar mi producto como lo vendo aquí, por ejemplo, un producto, un maquillaje, y venderlo probablemente en Japón y que con la contaminación las partículas que hay en el ambiente hagan una reacción en la cara de la gente o en la piel. Entonces, sí es bien importante que yo analice estas cuestiones. ¿Por qué? Porque no es las mismas condiciones que tiene un país a otro en cuestión ecológica. Es decir, todo lo que tenga que ver con la ecología no nada más es la contaminación, es cómo afecta esa contaminación a mi producto, cómo puede el cambio climático afectar a mi producto o ya en la utilización, cómo le puede afectar a los demás. Y ahora sí, por último, vemos las cuestiones legales. Aquí todo lo que tenga que ver con protección intelectual, con protección de inventos, etcétera, es lo que vamos a manejar. Por ejemplo, aquí recordemos que en el país se maneja un instituto que es INPI, el Instituto Mexicano de la Protección Industrial, y en el mundo se utiliza un organismo que se llama OMPI, Organismo Mundial de Protección Industrial. Es importante que nosotros veamos en los factores legales eso, el registro de las marcas, las patentes, por ejemplo, cómo está concebido el empleado, por ejemplo, en ese país. ¿Por qué? Porque nosotros podemos analizar países en donde el empleado es considerado como una parte más de tu empresa. Entonces, aquí sí es bien importante que nosotros analicemos la cultura para no llegar a cometer errores, porque uno puede decir, ay, qué exagerados, no, pues sí, pero no estamos en México y en México las cosas son totalmente diferentes. ¿Cómo es el salario mínimo? ¿Cómo es que se maneja en algún momento la protección al empleado, por ejemplo, la protección de la empresa? ¿Qué es lo que tengo que manejar? Los impuestos, todo ese tipo de cosas son elementos súper vitales al momento de poner una organización.